tengo tantas sensaciones encontradas que no sé ni siquiera por dónde arrancar en este análisis, sinceramente. Vamos a hablar de lo que fue el partido, de cómo se plantó Boca, del resultado final, de qué tan muerto queda Boca en el grupo luego de la derrota de hoy y qué tendrá que esperar en la tercera fecha, ¿no? Porque sinceramente este Mundial de Clubes es un mundial en el cual, por lo menos yo de lo personal, fui imaginándome sucesos que hace 2 semanas no me lo podía imaginar ni por casualidad, a medida que fueron pasando los días. Más que nada después de lo que fue el debut en el Benfica. Porque si nos ponemos sinceros, creo que si decíamos hace unos meses perder por la mínima con el Bayern, o mejor dicho, que estaríamos lamentándonos fuertemente por perder 2-1 con el Bayern, capaz es una locura. Y hoy verdaderamente es así. No me conformo con la derrota bajo ninguna circunstancia, pero sí creo que hoy duele un poquito más inclusive lo que fue aquel empate con el Benfica, que también dije algo similar. Creo que en la previa el empate con el Benfica se firmaba. Esa victoria hoy te hubiese dejado muy vivo después de perder por un gol con el Bayern, o empatar hoy, la verdad. Empatar hoy. Creo que Boca la tiene complicada para clasificar, pero a diferencia de lo que cree la mayoría, yo no creo que Boca esté tan muerto como todos piensan en este grupo. A ver, la tiene complicada, obviamente. Hoy es candidato a quedar eliminado, es una realidad. Tiene 6 puntos el Bayern Múnich, 4 puntos el Benfica, 1 punto nosotros y 0 el Auckland City. Si vamos a la lógica, Boca al Auckland City le va a ganar. Después analicemos cuántos goles le va a meter, pero si vamos a la lógica, ese partido Boca lo ganaría. Y habría que ver qué pasa entre el Bayern y el Benfica. Algunos dicen que se arregla el empate, Boca queda afuera, ellos dos clasifican. El tema es pensar si van o no a arreglar el empate. Sin ir más lejos, si el Bayern le gana 1-0 al Benfica y Boca le gana 6-0 al Auckland City, Boca clasifica. Entiendo que hoy parece muy difícil verlo de esa manera, pero también es verdad que antes del Mundial de Clubes empatar con el Benfica y perder por la mínima con el Bayern era negocio, sabiendo que la última fecha jugaba con el equipo más accesible del grupo. Hoy también se vio un Benfica 6, Auckland 0, que nos puede complicar mucho. Lamentablemente, hasta el primer tiempo iba 0-0 y antes de que finalice le cobran un penal bastante polémico que abrió el partido y después, bueno, vino la lluvia de goles, pero nada, una lástima la verdad. Una lástima, no me quiero del tema, pero a lo que voy es que yo no creo que Boca esté tan muerto en el grupo. No creo que ya estamos afuera. Para mí hay que jugar la última fecha. Boca debe hacer lo suyo con el Auckland. Boca al Auckland City le tiene que ganar 6-0. Le tiene que ganar 7-0. Y después, que pase lo que tenga que pasar. Si empatan 0-0 y quedamos afuera, y bueno, quedaremos afuera. Si gana el Bayern sin que el Benfica meta goles, pasaremos. Hay un tema ahí, porque si Boca gana 6-0 y el Benfica pierde 3-2, pasa el Benfica. Si Boca gana 7-0, con cualquier victoria del Bayern ya clasifica. Entonces, Boca tiene que hacer lo suyo y luego esperar que el Bayern nos dé una mano. Si se da, se da, y si no, no. Pero más que eso, Boca no va a poder hacer. Después analizamos lo que son las chances perdidas. Boca pudo haberle ganado al Benfica, es una realidad. De hecho, estuvo muy cerca. Y hoy, siendo completamente objetivo, si analizamos el desarrollo del partido, creo que hoy merecimos perder hasta por más goles del resultado final. Es una realidad, vamos a ser honestos. Por lo menos yo en cancha noté que el Bayern estuvo siendo superior a Boca durante gran parte del encuentro. Inclusive después de hacer el 2-1, casi que plancharon el partido como quisieron. Pero también es cierto que en estos partidos se definen por detalles. Y Boca tuvo el detalle de Merentiel, que se inventó un golazo, porque el gol que hizo Merentiel es extraordinario. La verdad que lo que hizo Merentiel hoy es fabuloso. Y bueno, cuando te pones 1-1 a falta de 20 minutos, no hay análisis que resista. Es aguantarlo como sea y empatar, mereciendo perder, pero empatar. Y creo que el punto hoy a Boca le venía muy bien porque después ganabas con Auckland y estabas. Y lamentablemente a Boca le terminó faltando ese poquitito en los dos partidos. Le faltó muy poquito para ganar al Benfica y le faltó muy poquito para empatar al Bayern. Y este Mundial de Clubes no perdona. El Bayern, la verdad que lo que vi en cancha hoy es que sinceramente algunos jugadores parecen robots, parecen máquinas. Y Boca con sus armas se plantó, arrancó perdiendo, que era un panorama bastante difícil de darlo vuelta, pero bueno, aún así lo empatamos y no se dio. Y bueno, con esta derrota del Bayern, si hay algo para rescatar de esta derrota del Bayern, es que fue por la mínima. No sabemos cómo va a salir la última fecha, pero si Boca termina clasificándose a octavo de final, será por diferencia de gol. Y si hoy se comió una paliza en el marcador, ahí sí que era remontable. Al perder por un solo gol, le da la ventaja de que si le gana bien al Auckland City,
podría meterse. Ya depende del Bayern. Si le soy sincero, yo creo que el Bayern le va a ganar al Benfica, si le soy sincero. Yo confío en ese resultado. Habría que ver por cuánto hoy le gana Boca al Auckland. Pero bueno, hablemos un poco de lo que fue el partido de hoy. A ver, ya de por sí, a priori, en la previa, por más que obviamente uno como hincha de Boca se ilusiona con que podemos ganar o podemos empatar, la lógica era que el Bayern era favorito. El Bayern tiene claramente mejor equipo que nosotros. Y bueno, cuando arrancó el partido, había que ver qué pasaba. Yo creo que a Boca, entre tantas cosas, le jugó una mala pasada haber jugado un partido tan definitorio y tan difícil como fue el debut en el Benfica. Siento que Boca termina llegando exigido físicamente a este partido. Ya dejó la vida con el Benfica y a los días le tocó jugar con el Bayern. Son 2 partidos consecutivos con equipos europeos que Boca estuvo a la altura de los dos para mí, pero es verdad que ya, si analizamos los últimos 20 minutos de ambos partidos, desde lo físico Boca no pudo cómo contrarrestar lo bien que llegaron ellos y lo mal que llegamos nosotros. Fíjense que hasta inclusive después del 2-1 del Bayern ni atacamos. Ya Boca estaba completamente resignado y el Bayern estuvo más cerca de convertir un gol más que Boca de empatarlo. Esto se dio al desgaste que se hizo durante el partido. También se dio teniendo en cuenta los malos cambios de Russo, porque sinceramente yo creo que no estaba para entrar Jiménez hoy, no estaban para entrar Ceballos hoy. Después del mal ingreso de ambos con el Benfica, para mí hoy no tendrían que haber entrado. Pero también es cierto que en el banco de suplente Boca tampoco tiene mucho. Boca llega a Mundial de Clubes con un plantel no tan positivo y por eso creo yo que es sorprendente lo bien que se ha plantado Boca en los 2 partidos. Porque sinceramente fue un semestre bastante malo jugarle esta mañana al Benfica y jugarle esta mañana al Bayern. Creo que es para valorar. Después, obviamente, el resultado lamentablemente hoy no acompañó. Pero sería muy injusto de mi parte que si la de Bolí se pega en el palo y sale, decir que el partido fue extraordinario, que Boca se plantó y que Boca termina sumando un punto de oro y que los jugadores son unos ídolos, y como entró decir que son unos fracasados que se cagaron. Creo que el fútbol no hay que analizarlo de esta manera. Yo personalmente, como hincha de Boca, desde la cancha, yo sentí que dejaron la vida, sentí que no podían hacer más de lo que hicieron. La realidad es que el rival es mucho más que nosotros de lo futbolístico. Y bueno, lamentablemente, por más que la ilusión era mucha y por más que el gol de Merentiel verdaderamente fue una locura en el momento, porque cuando empata el partido Merentiel es cuando uno cree que vamos a empatar el partido. Porque hasta el gol de Merentiel era estar en la cancha, alentar, pero saber que ya estaba. Era difícil que Boca se pueda hacer un gol. Y Merentiel mete ese golazo y estás tan cerca y te ilusionás. Pero la verdad es que viendo lo que fue el partido, voy a tratar de analizarlo de la mejor manera. Primer tiempo yo sentí que el Bayern fue muy superior a Boca. En todo aspecto. Por empezar, de lo futbolístico, el Bayern jugó a su manera durante los 45 minutos, moviendo la pelota de un lado al otro, con un Kimmich como eje, un jugador como Kimmich, que bueno, lamentablemente el Bayern ha cometido el error durante mucho tiempo, y mismo la selección alemana, de poner a Kimmich de lateral derecho. Algo que yo siempre me quejaba, ¿no? Porque Kimmich es de los mejores pasadores y de los mejores mediocampistas del mundo. Y bueno, se avivaron, se dieron cuenta que Laimer tiene que jugar de 4 y Kimmich de mediocampista. Y bueno, cuando Kimmich juega en esa posición es muy difícil contrarrestarlo porque es un jugador diseñado para hacer todo bien. Hoy por lo menos lo pude ver en cancha y verdaderamente de la mano de Kimmich el Bayern puede jugar de una manera que es muy difícil de sobrellevar. Pero bueno, con el eje de Kimmich jugando para todos lados, de un lado hacia el otro, atacando más que nada por el sector derecho, hablo de ataque de Bayern, no se dirá el sector izquierdo de Boca. Llegaron las primeras jugadas claras en el primer tiempo. Llega el gol olímpico, que es claramente falta en ataque, así que está bien anulado. Luego el gol de Harry Kane, luego de algunas asociaciones que fue buscando el Bayern, que Boca estaba plantado para defenderse bien. Boca sabía que el Bayern iba a tratar de llevarlo a su juego, pero por momentos no tenía cómo tapar los espacios. Hubo momentos en el primer tiempo donde verdaderamente Boca le estaba costando horrores plantarse, le estaba costando horrores defenderse. Si se fijan en el primer gol, Harry Kane no controla tan bien, no porque sea un mal jugador, sino porque no era fácil el control. Es un despeje que controla y se le va un poco larga y aún así llega. Creo que ningún defensor haya llegado para por lo menos puntearla o llegar. Obviamente si Kane llegaba iba a hacer gol, llegó y fue gol. El Bayern se pone en ventaja 1-0. Y cuando el Bayern se pone 1-0, la verdad es que la lógica era que el resultado siga sumando. Si vemos lo que era el partido, ¿no? Había que ver cuánto tardaba el Bayern en destrabar el encuentro. Tardó 20 minutos. Después tiene otra jugada clara, la ataja Marchesín. Boca se animó a atacar un poquito más. Con un Velasco más atrevido que en otros momentos. Con un Palacios que para mí de vuelta hoy
no brilló del todo. Palacios termina siendo un jugador, creo que por momentos intrascendente y una posición en la cual Boca necesita más participación, con un Zenón más determinante que en otros momentos, pateando más al arco, con el tiro libre, con el pase que metió al medio, con el disparo que termina atajando a Neuer con una mano. Y Boca en el primer tiempo, si bien el análisis termina siendo positivo para el Bayern porque se fue ganando, porque mereció irse por más goles y porque atacó mucho más que nosotros, Boca había encontrado una manera de atacar. No estaba encontrando la mejor manera de defenderse, pero Boca lo había lastimado al Bayern. Con poquito, porque no se había plantado en 3/4 de cancha a presionar todavía. Con poquito lo quiso lastimar y tuvo jugadas claras. En el segundo tiempo, creo que ahí fue cuando Boca se animó un poquito más. Para colmo el Bayern, quiero buscarlo, pero a los 10 minutos del segundo tiempo, cuando más o menos Boca se estaba acomodando, metió a Pavlovic y a Musiala. La verdad que una cosa increíble. Ahí es cuando Russo mete a Braida por Kevin Zenón. Imagino yo que para tener más presencia en lo defensivo, pero también con la función de ir al ataque, porque Braida cumple con las dos funciones. Y ahí es cuando llega el golazo de Merentiel. Un gol que sinceramente Boca, si hay un momento en el partido en el cual tenía que empatarlo, era ahí, porque fue el momento donde más se lanzó el ataque. Previo al gol de Merentiel hubo una jugada de Advíncula que se la por arriba del travesaño, pero fue un momento de 15 minutos en el cual se veía a Boca atacar, se veía a Boca tener más jugadores que ellos en la mitad de la cancha, se veía un Boca que podía llegar a lastimar al Bayern Múnich. Después la genialidad que hace Miguel Merentiel estuvo mérito de él. Cómo marca el pase, cómo va en la posición, cómo hace el amague y cómo define. La verdad que es un golazo extraordinario el gol que mete Merentiel, que después cuando haga el análisis uno por uno voy a hablar un poco más de él, pero verdaderamente Merentiel vuelve a aparecer en estos partidos con un gol extraordinario. Y después el gol de Merentiel era muy difícil saber sobrellevar. Primero las emociones, porque empatás al Bayern Múnich y estás a 20 minutos de meter un empate importantísimo y estar básicamente a un partido de clasificar a octavos, porque con el empate de hoy estábamos con un pie en octavo de final en la realidad. Después, lo que conté al principio, para mí Boca llega físicamente fundido al partido de hoy. Y en el minuto 70 se arrancó a notar demasiado. La mayoría de los cambios de Russo no creo que hayan sido porque él creía que era lo mejor futbolísticamente para Boca. Creo que fueron más desde el lado físico. Ayrton Costa termina el partido sin poder moverse. Hoy lo vi en cancha que subió a presionar un poco y casi que no podía correr más Ayrton Costa. Que le valoro igual los huevos que puso en los dos partidos. De los mejores jugadores de Boca en los dos partidos. Tanto con Benfica como hoy. Un animal Ayrton. Pero me refiero a que la consigna ahí para mí era defenderse. Defenderse, hacer tiempo, aprovechar los momentos. La lesión de Musiala que termina saliendo. Luego, por Müller. Bueno, eso es una locura también. Entra Musiala del banco de suplente por Nabri. Se lesiona Musiala, entra Müller. Y Boca mete a Alarcón, Jiménez, Sarachi y Ceballos. A ver, si vamos a lo que fueron esos cambios, el cambio de Alarcón por Belmonte es un jugador posición por posición, pero el cambio de Jiménez por Palacios a mí no me terminó de convencer, porque siento que Jiménez termina ingresando no de la mejor manera, al igual que ingresó contra Benfica. Tanto Jiménez como Ceballos habían ingresado mal con el Benfica. Y hoy vuelven a entrar los dos, porque entra Sarachi por Merentiel. Merentiel que cuando entra Jiménez arranca a jugar de extremo, justamente en la posición de Palacios. Pero bueno, termina saliendo porque no da más de lo físico. Sale al minuto 80 Merentiel. Y después, bueno, Ceballos entra por Velasco, que hoy por fin Velasco por lo menos estuvo mucho más atrevido, mucho más participativo en el juego. Y Ceballos que casi que ni participó en el juego. Y creo que Boca con esos cambios, con Ceballos en cancha, con Sarachi que termina jugando de una manera muy ofensiva, con Jiménez, resignó todo tipo de ataque, es la realidad. Y no digo que esté mal, porque al minuto 80 vas empatando 1-1, tenés que defenderte. Pero si vas a resignar el ataque como lo resignó Boca hoy, mete un defensor más. Yo creo que, a ver, no hay una manera para defenderse con el Bayern Múnich. Si te metes atrás van a tocar la pelota de un lado hacia el otro sin desesperarse hasta encontrar el hueco. Pero si buscas un poco también te pueden agarrar igual. Entonces, si va a jugar Boca con un ataque en el cual no demostró con el Benfica y no iba a hacer mucho hoy, es una realidad, creo que la mejor manera de defenderse un poco más. Y bueno, a los 4 minutos, al minuto 84, llega el gol de Olise. Una jugada en la cual en ningún momento la pudimos rechazar, lamentablemente. En todo el segundo tiempo y en parte del primero, el Bayern tuvo muchas jugadas claras. ¿Qué atajó Marchesín? ¿Qué quedaron en offside? ¿Qué se le iba por poco? ¿Qué querían hacer el gol perfecto? Pero no entraba, los minutos pasaban y Boca estaba a 5 minutos de empatar el partido. Después, bueno, había que ver cuánto tiempo adicionaba, ¿no?
que adicionó 8 finalmente. Pero desde el gol de Olise, que fue el minuto 84, hasta que terminó el partido, que fueron 6 minutos del reglamentario más 8 que agregó el árbitro, estamos hablando de 14 minutos. Son casi 15 minutos en los cuales Boca no pateó al arco, Boca no pasó al ataque. Estaba mucho más cerca al Bayern de meter el tercero que Boca de empatarlo, por un tema de que el partido de Boca ofensivo terminó cuando lo empató Merentiel. Boca fue a buscar el gol, lo consiguió y no pudo aguantar el resultado. Y cuando se pone en ventaja al Bayern de vuelta, ofensivamente hablando, no había mucho para dar, no había mucho para aportar. Y bueno, termina el partido 2-1 con la sensación de que el Bayern podría haber metido algún gol más. A ver, si vamos a la lógica y si vamos a lo que es lo futbolístico, sinceramente Boca hizo un partido que no hay mucho que reprochar. Porque se plantó con el Bayern, aprovechó la jugada clara para empatar el partido, termina perdiendo por la mínima. Pero la verdad que viendo, a ver, en la previa del Mundial de Clubes, después de un mal semestre de Boca, era impensado empatar con el Benfica y perder por un gol por el Bayern Múnich y llegar con chance de clasificar a la última fecha. Viendo el Mundial de Clubes, la cantidad de equipos sudamericanos que se estaban planando con los europeos, viendo que los europeos quizá se lo están tomando en serio, pero no están acostumbrados a jugar con los sudamericanos, viendo el partido que hizo Boca con el Benfica y el partido que hizo hoy con el Bayern, era inevitable no creer que se podría haber hecho un poco más. Desde lo futbolístico, el empate con el Benfica está bien y la derrota con el Bayern está bien.